Hola, bienvenidos a un episodio más de Si Conectamos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Christopher Chávez. Hola a todos los psicoactivos, un saludo para toda tu audiencia, muchas gracias por invitarme. Eh, fue muy linda y cordial tu invitación y para todo tu público, la verdad que me siento muy dichoso de estar aquí, así que pues con todo lo que vamos a contar hoy, que son muchísimas cosas, espero que a todos les guste y pues, ¿qué más decir? Si conectáramos como sociedad, la vida cambiaría. Pero si conectamos la mente, el alma, la conciencia, el cuerpo, el corazón y el cerebro, la vida se vuelve mágica. Soy Elizabeth Montalvo y si conectamos, brillamos más. Muchas gracias, Chris, por estar aquí. Gracias a ustedes también por estar aquí el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que en muchas, incluso pláticas familiares puede surgir. Pero el día de hoy vamos a hablar de este tema basándonos en un libro que se llama justamente La psicología del mexicano y fue escrito por Mauro Rodríguez y Patricia Ramírez Buendía y toca puntos bien interesantes, por ejemplo, Claro. la responsabilidad, la puntualidad, la comunicación y principalmente la historia y la cultura del mexicano que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Claro, sí, este libro me tocó leerlo precisamente ahorita que estoy cursando el quinto cuatrimestre en la universidad. Precisamente habla sobre las estructuras, más que nada en la empresa, en el obtener recurso humano, que en este caso son las personas que llegan a la empresa a trabajar. Y pues al reclutar estas personas eh, se dan cuenta los jefes que no son muy eficientes como ellos quisieran, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué las personas no son tan eficientes laboralmente hablando. Y bueno, en este libro pues te presenta todas esas problemáticas que el mexicano enfrenta y que no son actuales, llevan muchísimo tiempo pasando y esto va más arraigado a la cultura. Eso es lo que más o menos el libro habla acerca de estos temas. Y son bien interesantes porque, por ejemplo, vamos a tocar un tema de que el mexicano dice mucho esta frase de que el gobierno lo arregle. O sea, como cultura nosotros tenemos mucho esta frase de que el gobierno tiene la culpa de lo que está pasando actualmente en México, ¿no? Cuando realmente no solamente es el gobierno quien influye en esta parte, sino también nosotros como sociedad tenemos un gran peso. Pero, pues para iniciar con este tema, me gustaría que comenzáramos con la parte de la historia y la cultura. Cuéntanos, Cris, ¿qué es lo que sabes de esto? Claro que sí, mi queridísima Eli Montalvo. Gracias por la invitación, reitero. Me gusta mucho este espacio, lo haces más o menos. Pues claro, creo que los mexicanos, como tal, como el país tuvo origen, muchos de nosotros, o muchos de nuestros ancestros, perdón, fuimos esclavizados, fuimos colonizados, y pues parte mucho esa idea de siempre tener a alguien superior a nosotros. Aquí vamos a que el mexicano ha arraigado prácticas ancestrales y por cientos de años. Y esto, y ustedes se preguntarán, todo el público nos escuchan, ¿cuáles son estas prácticas? Pues claro, estas pues van más allá, que el mexicano vive al límite siempre. Las familias somos muy cariñosas, eso sí, no se pierde el valor de lo que es la familia. Y pues se va más arraigado a las culturas, a la cultura, lo que somos los mexicanos ahora. Déjame decirte que nosotros después de la colonización, eh, o cuando la colonización estaba a su apogeo, nos hicimos un pueblo muy católico. Casi México es un pueblo más del 80% católico. Entonces, todo van arraigado a esas costumbres, pero basándonos más a la historia, anteriormente, bueno, en lo que fue la conquista y todo eso, tiempo antepasado, eh, como de la prehistoria, pues se basan más en sistemas religiosos politeístas, llegan los españoles, y es cuando se trae como esas prácticas o esos pensamientos que pasan ahora. Somos una mezcla de muchas, no quisiera decir razas, pero mucha mezcla de muchas eh,
familias, por decirlo de esa forma. Entonces el mexicano siempre ha estado trabajando, somos muy trabajadores y también vivimos al límite muchas cosas. O sea, somos desde tiempos, como ya mencioné, de la conquista y más arraigado a lo que ahora conocemos o conocía antes nuestros antepasados como la Nueva España. Éramos muy trabajadores, siempre estábamos eh, trabajadores y trabajando o laboralmente haciendo esclavizado. Entonces siempre hemos, o en esa cultura, o en ese anteriormente vivíamos esclavizados. Siempre adaptándonos a un trabajo que, que por si el mexicano o su estructura siempre ha sido trabajar, pero a lo que se basa el libro es que está mal enfocado este trabajo. Este trabajo o nuestras prácticas son poco eficientes eh, para lo que se demanda todos estos rubros internacionales, ¿no? Que somos un país subdesarrollado. ¿A qué nos basamos como países? ¿Qué se debe que somos un país subdesarrollado? O eso, bueno, eso es lo que o a veces los comentarios de que somos un país tercermundista. Y sí, somos un país en pleno desarrollo. No tenemos apenas surgimientos de un potencial económico como otros grandes países, como puede ser Noruega, como puede ser Holanda, Países Bajos, mejor dicho, Inglaterra, que potencialmente tienen una estructura muy económicamente hablando bien, modelos capitalistas que se han basado en trabajar de manera inteligente, y pues México no cumple con estas demandas, también por consecuencia o desgraciadamente, hablando de que tenemos un vecino muy cercano que es Estados Unidos, que prácticamente nos come el mercado en todos los rubros. Así que yo creo que a lo largo de todos los años y por malas decisiones del país, el mexicano ha trabajado mucho, pero no ha sabido trabajar como debe de trabajar. Por las malas decisiones que toman algunos presidentes, y no solamente presidentes, sino mandatarios que estaban en ese momento. Y pues el mexicano no sabe realmente qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Más que nada ese libro, perdón, te da como esos pensamientos de qué funcionaría para que todo cambie. Pero en sí esto es una problemática y es una cultura que está muy arraigada. Eh, no sé cómo se llama, no sé el término ahorita o la etimología de la palabra, pero entramos en un término de procrastinación, dejar siempre las cosas hasta el último, entrar en, entrar en temas de que pues así o el valemadrismo, el famoso valemadrismo, somos mucho de eso, pero esa culturalmente están arraigadas de el mexicano tiene, fíjate que tiene este pensamiento de, de molestar al molestar al que tiene más, las envidias. Nuestro país es conocido por muchas envidias. Yo no puedo estar bien con una persona o una persona no puede estar bien porque siento que no tengo lo de él. Y cuando no tengo lo de él, lo ataco. Lo ataco sin fundamento, simplemente porque siento envidia por él. Eso es lo que pasa en una sociedad actual en México. Y es que ya estamos entrando como a temas un poco de educación, ¿no? Que Claro. una cosa, pues sí es la historia, la cultura que se ha tenido por años, que conlleva la educación, pero pues también hay una educación no solamente como social, sino una educación que viene desde la familia, que comienza esta parte de los núcleos primarios y todo esto. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos determinada cultura no va a... No va a determinar lo que... Ajá, justo, no va a determinar que nosotros seamos de esa manera. O sea, Claro, podemos cambiar la educación que tuvimos en el momento, porque pues sí, o sea, sí se le echa la culpa a la cultura, pero ¿en qué momento nosotros como personas tomamos la decisión de nuestra vida, ¿no? De qué es lo que queremos aprender, cómo es que queremos que sean nuestros valores. claro. Sí, 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 esto va más arraigado a que el mexicano puede hacer muchas cosas. El mexicano puede... Lo principal es conocerse a uno mismo. Realmente muchas veces el núcleo familiar está un poco eh, roto, por decirlo así,
Hay muchas familias, para empezar, hay porcentajes altos de familias que ni siquiera tienen a un papá o una mamá o están separados. Entonces, pues difícilmente en la actualidad el mexicano pueda cambiar. Bueno, no que no pueda cambiar, sino que es difícil. Pero obviamente creo que no depende mucho de la cultura, creo que se puede hacer una excepción. Es difícil, sí, pero pues tú puedes hacer la excepción. O sea, eso se basa en el libro más o menos. Y es que no determinamos nosotros la educación que nos van a dar, pero sí determinamos la educación que queremos, pues, por la que queremos guiarnos, ¿no? Ujú. La que queremos tener a lo largo de nuestra vida, porque, pues, esa es parte como de nuestra responsabilidad como personas. Y hace ratito comentabas que en el libro venía esta parte de que no somos responsables y puntuales en el aspecto laboral y que se nos considera, pues, que a todos lados llegamos tarde y justo es como por esta parte de cultura, ¿no? Que nosotros nos escudamos y decimos, ay, pues así somos los mexicanos, pues ¿de qué Claro. te sorprendes? Cuando sí se tiene esa fama de los mexicanos, pero no quiere decir que tú sigas esa fama, ¿no? Puedes hacer la diferencia. Claro que sí, o sea, esto se da mucho por factores que no sé por qué y no sé de dónde son originalmente, pero por lo regular, no sé si has visto ese TikTok o TikToks, perdón, de que te voy a invitar, mi amigo invitándolo a una fiesta, ¿no? Yo llegando por él, son las 8:50 y él apenas bañándose, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. O sea, eso va de que pues ya es tan típico en México llegar tarde a una reunión que para pensar no nos ponemos ese pensamiento, ya lo redondé, pero ese pensamiento de decir, pues es el tiempo también de la otra persona. No somos empáticos. Yo creo que va más allá de la falta de empatía de uno, porque pues el tiempo o lo más preciado que tiene un ser humano es su tiempo. O sea, si me quiero meter más a filosófico, pues es lo más preciado que tenemos, porque la vida aquí pues es un pestañeo. Entonces, por más ridículo que se escuche, ay, llegué 5 minutos tarde, o llegué 10 minutos tarde, pues pues esos 10 minutos, la persona que sí llegó puntual te estuvo esperando. Y en el trabajo es así, que ya lo basamos en el trabajo, pues hay que cumplir a qué vamos, si tú te comprometiste o el compromiso. Yo creo que va más de eso del mexicano, a la falta de compromiso, al, al procrastinar o al tener que hacer a un lado sus deberes solamente por su propio ocio como tal. ¿A qué vamos con el ocio? Llegas tarde, porque a veces llegas tarde, porque, no sé, Estabas viendo videos. estabas viendo videos, estabas viendo TikToks o cosas así. Por lo regular hay pocas veces o te pones a pensar, te puedes anticipar un viaje, o sea, tienes mucho tiempo para anticiparte un viaje y y qué pasa, te decides desvelar, te decides ver TikToks toda la noche y qué pasa, obviamente, pues qué esperas que vas a llegar temprano, pues no. Y Y aquí entra como el valemadrismo del mexicano, ¿no? De claro, que, como dices, esta falta de empatía. Fíjate que yo antes era así, o sea, era bien impuntual en la prepa y pues tenía una amiga que me esperaba siempre para irnos juntas. Y entonces yo llegué a llegar te llegaste una hora después del de la momento cita, ajá, de la cita. Y ella pues claramente se enojaba, ¿no? Y cuando yo llegaba pues me hacía su cara y me decía así como, es que te tardaste un buen. Y yo, ay, pero si ya sabes, o sea, si ya sabes cómo soy, pues también tú para que llegas temprano. Y yo me excusaba como en esta parte, ¿no? Después entendí que no es el hecho de que la persona ya sepa cómo eres, es el hecho de cómo está haciendo y cómo está impactando tu comportamiento en las demás personas, claro, principalmente en ti, ¿no? Porque pues obviamente si tienes este tipo de hábitos, por ejemplo el de llegar tarde, se te van muchas oportunidades. Se te cierran las puertas de trabajos, de cuestión de educación, de proyectos, de incluso de una pareja, ¿no? claro. Te quedas de ver con alguien por medio de Facebook y tú llegas media hora tarde y la persona dice no, sale No, bye. Entonces, creo que es como darnos cuenta de esta parte y no solamente dejarlo como de, ay, es que así somos los mexicanos. Pues sí, aprendimos algo, pero pues sí podemos hacer conciencia de eso y cambiarlo, ¿no? Entender que la otra persona podrá pues tener tiempo, estar disponible,
pero es nuestra responsabilidad llegar temprano y cumplir con lo que se nos está pidiendo. Y también esto es como un tema, esto de las reglas, es un tema que tenemos y que igual se nos conoce porque las reglas están para romperse, ¿no? Claro. Entonces nosotros como mexicanos igual tenemos como esa cultura de romper las reglas, porque para eso están y porque pues sí ponen un orden, pero no es el orden que nosotros queremos, porque nosotros queremos tener libertinaje en lugar de libertad. Claro. Sí, hace el punto que anterior de lo que hablabas, va más de que el mexicano entiende a veces a la mala. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde? Entendemos ya cuando nos corren, ya cuando pasa algo malo, son las consecuencias. Ya diría este físico, una acción corresponde a la misma reacción de la misma magnitud, ¿no? Ujú. Si yo hago una acción, sé que voy a llegar tarde, pues obviamente no vas a esperar que todo esté bien, ¿no? Vas a llegar tarde y tienes que enfrentar las consecuencias de eso. Y lastimosamente el mexicano, incluyéndome a mí, aprendemos a la mala. Aprendemos a la mala, pues, de una fea forma, o sea, y no anticipamos toda esa situación, o sea, siempre nos esperamos hasta el último momento donde todo, o sea, el punto de quiebre. Y ahorita que hablas sobre las reglas, yo siento que va más como que el mexicano va más a lo de la cultura. ¿Qué pasa? Y a lo mejor no es porque no me quiero ver malinchista ni mucho menos, pero pues hemos visto, yo no tengo el caso de viajar, no tengo el gusto de viajar, pero hemos visto muchas veces o personas que suben su contenido a TikTok acerca de cuando viajan en Estados Unidos y pues saben que no deben de pasar, o cuando están en las calles de Estados Unidos o de otros países, saben que no deben de cruzarse la calle cuando están en rojo. Aún así no haya carros, ellos no se pasan, se esperan. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros como Nos que pasamos. no apreciamos ni siquiera nuestra vida. O sea, parece que comemos ligas nosotros. Sí, tenemos Entonces, espíritu guerrero, sí, eso sí. claro. O sea, sí, o sea, yo digo que nos pasamos por el arco del triunfo de una manera muy burda, lo digo. Eh, el saber que pues, tenemos que cumplir las reglas, o sea, no te vas a tardar mucho tiempo en esperarte un momento, o sea, te esperas un momento y evitas un accidente, evitas muchas cosas, evitas un conflicto. Y de hecho también se da porque, bueno, por ejemplo, yo he visto muchas personas que no se cruzan el puente. O sea, les vale y se cruzan así avenidas rápidas. Claro, Y cuánta falta de conciencia y de responsabilidad porque, o sea, está bien peligroso tanto como para ti como para el conductor que viene, ¿no? Y si es de una moto, de una bici, de un carro, lo que sea. Pero cuántos accidentes no se dan por ese tipo de cosas, ¿no? Por esa falta de responsabilidad y en ocasiones se excusan como de, pues es que no tengo tiempo, pues es que son 3 minutos más que te van a salvar la vida, sí ujú. o sí, o sea, y se la arriesgan, se la juegan. A lo mejor sí sabes conducir tú, pero no sabes transitar. Son dos cosas totalmente distintas. Ujú. Para empezar, no muchos tienen ni siquiera su licencia de manejo. Entonces, pues, a lo que voy es que muchas de estas problemáticas van de que no hacemos las cosas bien, como deben de ser. Y si hacemos las cosas bien, también pasa que evitamos todos esos problemas. Pero fíjate que esto va más allá de eso. Yo pienso que muchas de esas cosas que queremos hacer bien, hay limitantes. A lo que voy con las limitantes es que en un trámite o queremos así, hay personas o esas dependencias, puede ser las de licencias o tan solo cuando te están infraccionando, te infraccionan de manera equivocada. Vamos allá porque el mexicano quiere hacer las cosas bien, o yo pienso eso, ¿no? Muchas de esas personas quieren hacer las cosas bien, pero están en todo, si como uno, si los mismos ciudadanos quieren ejercer una responsabilidad social efectiva y a veces no es de manera correcta lo que hacen o todas las cosas, mejor dicho, no son correctas lo que están haciendo. Ahora imagínate las personas que imparten justicia, las personas que imparten todo este tipo de cosas con esa mentalidad. Eso es lo que pasa actualmente con las policías de muchos estados que no cumplen con lo que tienen que hacer. Entonces, va más allá con que temas estructurales arraigados a que
el país siga como esté y la mentalidad siga como está actualmente. Y es que también nos conocemos justo por eso que dices, ¿no? Por los policías. Y qué feo que nos demos a conocer así porque se ve mucha corrupción. O sea, y no solamente del gobierno, ahí volvemos a la parte en la que decimos, es que el gobierno tiene la culpa. Pues no del todo. O sea, también nosotros como ciudadanos somos responsables de lo que está pasando actualmente. Y entonces si nosotros, si yo como policía decido ser corrupto, entonces la culpa no es del gobierno. Claro. La responsabilidad es mía porque entonces yo estoy decidiendo manejarme de esa manera y no manejarme conforme a la ley, ¿no? Ujú. Y en esta parte podemos retomar como la cuestión de la comunicación, de que cómo es que tienen este vocabulario los policías, en ocasiones más ñero, Ujú. más barrio, Más. que los mismos ciudadanos, ¿no? O sea, llega un policía y te habla así como bien naco. No sé Bien. hablar como naco, pero Te habla muy lenguaje popular. sí, y pues así no tenemos como la confianza de que una persona pues nos esté pidiendo que cumplamos con la ley, ¿no? Claro. Tal vez lo tomamos como de una manera discriminatoria hasta cierto punto porque decimos es que si eres policía debes de tener cierta educación y ciertas herramientas pues mínimo para comunicarte, ¿no? Tanto Sí. para comunicarte verbalmente como físicamente, porque la agresión pues no creo que sea como una forma de comunicación tan apta como para que le pidas a una persona que se maneje por la ley. Entonces, no es el único ejemplo de comunicación que tenemos como mexicanos y que no nos lleva a tener una buena relación con las demás personas. Por ejemplo, también está la otra parte de que cuando hablamos en la familia, por ejemplo, que la mamá se levanta en la mañana y que te dice, ¿qué quieres de desayunar? Y tú te levantas todo adormilado y no sabes ni qué onda con tu vida, ni qué día es, ni nada, y te pones a pensar qué quieres, te tardas 2 segundos y tu mamá te dice, pero rápido, es para hoy. Entonces no nos dan este tiempo de procesar la información, de ver las opciones que tenemos, de evaluar la situación y de encontrar una respuesta que vaya acorde a lo que se está pues planteando, ¿no? Y esto nos genera muchísimos problemas porque entonces si no evaluamos la situación, no tenemos una resolución de problemas acorde a lo que está pasando. Y entonces damos una solución que está basada no en el pensamiento, sino en las emociones, sino en las prisas. Y entonces esto no tiene una base. O sea, no nos estamos basando en algo simplemente porque, pues el mexicano anda a las prisas así, siempre. Y se puede ver más en el Estado de México y en la Ciudad de México, Claro. porque siempre el tráfico está a todo lo que da, las personas siempre corriendo, entonces no nos damos el tiempo para tener esta comunicación, pero porque como sociedad nos consideramos como que tenemos muchas cosas que hacer y el Claro. tiempo no nos alcanza y el tiempo no nos da. Mi mamá tiene mucho esta frase de apúrate que el tiempo te come. Sí. Y yo digo, es que el tiempo no me come, el tiempo avanza y el tiempo sigue y yo hago las cosas que tengo que hacer acorde al tiempo que tengo, acorde a lo que planeo, pero el tiempo no me come. Entonces, desde ahí nos están enseñando esta parte de apúrate porque como sociedad estamos así, porque tienes que encajar en esta parte de sociedad, si no, te quedas atrás. Claro. Sí, va más allá eso y ahorita que estabas hablando, creo que va, como tú dices, eso de a veces nos dejamos guiar por las emociones. Hemos visto muchos casos de personas que, incluso yo me incluyo, de que no resolvemos a veces las cosas como deben de hacerse. Siempre queremos imponernos hacia la otra persona. Pero pues muchas veces de eso va a nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, mi papá, un ejemplo más personal, mi papá siempre fue una persona eh, muy agresiva, no en el sentido de que golpeaban y todo eso, sino que reaccionaba de una manera muy agresiva, o sea, mal como tal, gritaba y todo eso. Entonces, pues quieras o no, todo eso de niño se te va inculcando, se te va quedando y así. Entonces hace que, pues, cuando ya seas un adulto, pues tengas cierto tipo de reacciones. Y no te digo que todo al 100% todas esas cosas se vayan, porque también se necesita mucho tiempo de terapia, y yo creo que también el mexicano necesita ponerse
a reflexionar, yo creo que un momento de introspección para darse cuenta de qué está fallando. Creo que no detectamos el problema como tal en nosotros mismos. Y va más allá de eso. ¿Por qué reacciono de esa forma? ¿Por qué soy así? Cuando nos tomemos el tiempo de darnos cuenta de qué es lo que nos está causando mal, es como si fuera un carro. ¿Por qué el motor no anda bien? ¿Por qué una balata se descompuso? Si no nos damos cuenta de ese detonante, nunca vamos a cambiar. Siempre vamos a seguir haciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y se preguntarán, ¿cómo es que encontramos ese problema que está dentro de nosotros? Pues como tal, yo creo que muchas personas están con ese discurso de que ir al psicólogo es malo, que ay, vas a ir al loquero, o va a ser ese tipo porque eso también tenemos nosotros, de hacerle burla a todo. Que por qué vas a hacer ejercicio, que por qué vas al psicólogo, que por qué vas a hacer esto y el otro. Y creo que ahora se está normalizando más, creo que se han ido quitando y a lo mejor muchas personas nos dicen, somos generación de cristal y tenemos un pensamiento que va más ligado al progresismo. Y tal vez sí, o sea, yo creo que estamos quitando varias cosas que antes estaban enterradas o internas en nosotros, como, como no darnos cuenta de eso. Por ejemplo, ya viendo como más atrás, conociendo la historia de mi papá, yo me di cuenta que mi papá fue criado de una manera o una manera que él no le hubiera gustado criarse. Entonces, una persona que se educó trabajando, no pasaba mucho tiempo con su mamá solamente quería que él trabajase. Entonces, su papá también era muy agresivo, muy así. Entonces entiendes toda la cadena que está formando las familias que están no, las familias que se están creando en base a generaciones. Y cuando te das cuenta de que esto está pasando, de que estás siendo agresivo, o sea, a lo mejor para ti es muy normal normalizar alguna conducta, pero cuando te das cuenta que esa agresividad no es normal, empiezas a ver cuál es el problema y empiezas a cortar de tajo todas esas generaciones en donde siempre fueron igual. Tú debes ser el factor diferente. Y por eso ahora nos dicen generación de cristal y nos dicen que que no aguantamos nada. Simplemente yo tengo un pensamiento acerca de eso, de que ahora nos damos cuenta que todas esas cosas que antes hacían y los pensamientos que antes decían estaban mal, solamente que los normalizaban. Y ahora ya se dan a conocer que esas cosas están mal. Creo que eso es un gran avance ahorita como sociedad porque yo también coincido con esa parte contigo de que no somos o bueno, no es una generación de cristal, sino que justo como dices, la gente está siendo más consciente de lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la información. Y aunque muchas veces parece era de la desinformación, pues, o sea, información buena o mala hay, verídica o no hay. Y entonces nosotros absorbemos toda esta información. Y ahora entonces ya podemos encontrar o determinar el problema de raíz. Pero nos hace falta llegar al punto en el que, ok, encontramos el problema, pero entonces ahora hay que separar qué es lo que está dentro de nuestro control y qué es lo que está fuera de nuestro control. No. Porque, por ejemplo, en este caso, tú nos comentas tu historia y entonces dentro de tu control está que tú no repitas estos mismos patrones. Fuera de tu control está la educación que tu padre recibió, al igual que pues sus padres, que en este caso son tus abuelos, y todo lo consecuente a esto, ¿no? Uh-huh. Y cómo es que todo esto pues llega a impactar en nuestra vida, pero ahorita pues solamente se ve como de, ok, ya me di cuenta. Y entonces creo que en estos momentos sí ya te diste cuenta, pero responsabilizas a otras personas de lo que está pasando contigo. Claro. Y no me refiero a que los demás no tengan responsabilidad dentro del problema, porque pues si hay un problema, entonces hay varios involucrados, ¿no? Sí. Entonces hay que ver qué es lo que podemos nosotros cambiar y qué plano no podemos cambiar, porque hay ocasiones en las que nos frustramos por querer cambiar algo que no podemos. O sea, tú no vas a ir a hablar con tu abuelo y decirle, oye, ¿por qué trataste así a mi papá? Claro, ¿no? Sí, no, o sea, no son personas que en primera pues no se dan cuenta de que hay un problema. Sí. Y en segundo, pues no están dispuestos a hablarlo porque para ellos no hay un problema, entonces no hay nada de qué hablar.
lo que tienes que hacer es entonces tú hablar contigo y decir, oye, hay un problema. Pero esto es lo que podemos hacer. Y esto pues no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es perdonar. Claro, Perdonar a nuestros antepasados porque hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y tal vez no fue lo mejor, no fueron las mejores decisiones, pero bueno, pues ya está hecho. claro. Entonces ahora tú, que ya tienes esta conciencia y que que eres responsable de esto, pues ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo vas a hacer que las cosas cambien? Sí, sí, sí. Va más como eh, ese daño permanente lo estás haciendo tú, pero echando la culpa a los demás, ¿no? O sea, creo que en ocasiones sí me ha pasado y de hecho no digo que al 100% lo he corregido porque a veces, eh, pues sí, internamente sientes ira y sientes muchas cosas y hay emociones que explotan más que otras, ¿no? Y pues a mí es lo que me pasa en el sentido de eso, de explotar mucho y me puse a pensar por qué mi papá era así, por qué eran tenía esas conductas, ¿no? Y yo creo que los padres son como el espejo de los propios hijos, ¿no? Yo creo que los hijos van adaptando ciertas conductas dependiendo sus padres, el comportamiento de sus padres. Ujú. Pero, pues como ya valga la redundancia, darnos cuenta que tomar responsabilidad de ello y pues yo creo que no excedernos, bueno, no excedernos en el sentido, sino que yo siento que es muy difícil para una persona tener un control emocional. Eh, no sé qué, no sé qué pienses tú, pero es muy difícil tener un control emocional. eh, Dependiendo cómo hayas, yo pienso mucho, dependiendo de cómo haya sido criado. Ese es mi pensamiento acerca de eso. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es bastante complejo. Si tuviste una, mm, pues, crianza acorde a tus necesidades, tal vez no te será tan complejo, pero creo que con el simple hecho de que seamos tantas personas con tantas ideologías, costumbres y todo diferente, hace que nos volvamos en muchas ocasiones intolerantes. Y Claro. entonces, a pesar de que tengamos una crianza acorde a lo que nosotros necesitamos, pues ahora la sociedad ha influido en nosotros y Mm, ahora pues sí tenemos parte de crianza, pero también tenemos parte de esta influencia, ¿no? claro. Y se vuelve como un poquito más difícil esta parte de ser tolerantes ante lo que está pasando. Y creo que también esa es como otra característica del mexicano de que es poco tolerante, ¿no? Yo Sí, lo sí, veo, sí. por ejemplo, en las filas del banco, en las quincenas, y todos así, todos moviendo el pie. O sea, como sociedad tenemos tan alto el nivel de estrés y de ansiedad que ya no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. O sea, si te pones a ver en las filas, la gente está con su pie moviéndolo o con la mano o ellos están moviendo de un lado a otro o nunca falta la queja de, oh, hay mucha gente o mejor hubiera venido en otro momento. Entonces, esta parte de tolerancia igual es algo que nos cuesta mucho como sociedad porque siempre andamos a las prisas. Ujú, Y esto pues claramente nos genera problemas gastrointestinales como es la colitis, la gastritis y se desencadenan muchas cosas. claro. Pero no nos ponemos a pensar, como dices, en la cuestión origen. El origen es que pues nuestra sociedad es así, o sea, ya la demanda que tenemos de trabajo hace que seamos de esa manera. Las cosas tan caras hace que siempre estemos pensando en el dinero. Sí. Y sí, o sea, eso tenemos como sociedad, pero nosotros cómo es que pues podemos manejar esta parte de la sociedad, porque claramente no vamos a hacer que el gobierno baje los precios de las cosas, pero sí podemos, por ejemplo, trabajar en la parte de respiración. Si respiramos, entonces, o sea, si respiramos profundamente, entonces podemos tener una mayor concentración, una mayor paciencia, un mayor entendimiento sobre las cosas y entonces con este simple acto de respirar, las cosas pueden ser diferentes y entonces nos responsabilizamos de nuestra vida y dejamos de culpar al gobierno por ciertas cosas. Y pues con eso no me refiero a que las protestas o las huelgas, manifestaciones estén pues de más, ¿no? Ujú, Sino que me refiero a que sí, hay cosas que están dentro del control del gobierno, pero también hay cosas que están dentro de nuestro control. Y no podemos cambiar lo que está haciendo el gobierno, pero sí podemos
protestar, pedir que cambie y nosotros ser coherentes con lo que estamos pidiendo y con lo que estamos haciendo. Porque pedimos que el gobierno tenga las calles limpias, pero nosotros tiramos basura. Ujú. Pero cuando llueve, dejamos cosas, ¿no? En las coladeras, dejamos que se junten las plantitas y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, el gobierno tiene una responsabilidad, pero nosotros como sociedad también. Claro, sí, yo creo que deslindarse de responsabilidad, pues es un fracaso en una sociedad, ¿no? Sí. Como ya estábamos, antes de iniciar el podcast, te decía lo mismo, que me preguntabas que ya se inunda mucho ya por donde vives, y sí, se inunda mucho. ¿Por qué? Precisamente porque la gente tira basura a las Ujú. coladeras. Y yo creo que va más allá de tirar o no basura. Yo creo que la gente le vale tanto gorro, o sea, no creo que, y voy al punto a pensar, tú propones eso que la gente tome como esa, ese método o ese ejercicio de respiración, ¿no? Ujú. Tú dime, de un 99, del 100% de los mexicanos, ¿quién hace eso? Uy, bien contados. O sea, son muy pocos que hacen que, Sí. o sea, realmente cuando eh, está una persona enojada, en este caso un mexicano está enojado, ¿qué hace? Siempre mentar madres, no muchos, Ujú. no, sí, obviamente hay excepciones, ¿no? Porque hay de todos, hay personas que no son así agresivas como tal, pero pues solamente ver en nuestras colonias, en nuestras calles, cómo acaban todos este tipo de tolerancia, que como hablábamos, no la intolerancia, en conflictos de violencia. Por Ujú. más, por ejemplo, si ya te pitaron el claxon cuando vas en el carro, la persona de enfrente se enoja porque le pitaron el claxon y se baja, los dos se bajan y se empiezan a pelear. Ahí no les da tiempo, ahí ni siquiera por la mente se les pasa bueno, voy a tomar un momento para respirar y decir, me voy a relajar, ¿no? O sea, las personas realmente se dejan guiar por sus emociones y por su ira. Yo creo que ahora la sociedad actualmente, no solo en México, me puedo decir que es muy violenta, muy violenta. Y hablamos de los conflictos que hay actualmente en todo el mundo. Y bueno, creo que para salirnos del tema, pues creo que vamos a hablar un poquito más de México, pero sí, a lo que voy es que vivimos en una sociedad muy violenta, en que creo que queremos solucionar los problemas siempre pasando encima del otro y no queriendo hacer las cosas de uno, sino como ya lo había mencionado, si una persona tiene un coche, pues no quiere hacerse el suyo, sino quiere su coche, quiere el coche de él y no se pone a pensar, ¿cómo lo consiguió? A lo mejor esa persona está trabajando, tomando tiempos extras para conseguir un carro y esa persona los acredita. Ya se siente bien mamón, ya se siente está bien el otro, ya se siente muy muy. Y creo que esa mentalidad se debe de extinguir. Se debe de extinguir y ponerse a pensar, ¿qué hago yo para tener eso? Yo sé que hay muchas, no todos tenemos las posibilidades o no es muy complejo hablarlo así, ¿no? No hay que hablar desde un privilegio nunca, pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo y tienes los medios como hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué envidias lo de los demás? Porque lo criticas mientras ves la tele, ¿no? Sí, Sí. claramente. Lo más irónico de las cosas es que hacemos ese tipo de cosas, ese tipo de incongruencias en muchas de nuestras acciones de nuestra vida. Y digo, no está mal, pero pues sí hay que pues identificarlo, ¿no? Porque hay ciertas incongruencias que de plano pues no nos aportan en nada y al contrario, nos dañan. Por ejemplo, esto que mencionas de pues tirarle a las demás personas cuando nosotros no estamos haciendo algo para obtenerlo, ¿no? Ujú. En este caso, ni estamos obteniendo lo que queremos y estamos haciendo todo lo contrario y aparte nos estamos dañando a nosotros porque estamos generando un odio Un odio. hacia otra persona. Ujú. Entonces, aparte de que no hacemos algo que nos beneficie, pues hacemos algo que nos perjudica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú sientes que en algún momento, no sé, hablando de tu familia, tienes conductas que digas, ¿sabes qué? Esto sí no me gustaría tener
o que una conducta se te quedó muy arraigada y te diste cuenta apenas, no sé, algo así. Pues es que, claro que pues mi familia tiene ciertas cosas que no me agradan, pero creo que algo que como que me forjó mucho y puedo comentarlo ahorita hablando del tema de los mexicanos es que pues todavía como cultura tenemos muchos estereotipos, ¿no? Los Ujú. hombres deben de ser de determinada manera y las mujeres de esta manera. Entonces, yo fui criada con dos hombres mayores y pues con mi papá. Mi mamá casi no estaba presente en casa porque era quien trabajaba. Mi papá hacía este rol de estar en casa, de criarme y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces yo fui como criada con que yo sí era niña, pero yo tenía que ser fuerte, porque pues estaba criándome con puro hombre y entonces los hombres son fuertes y los hombres no lloran. Ujú. Entonces yo crezco con esta idea y pues hasta hace poco me di cuenta de que pues gracias a esto yo no me permitía llorar, no me permitía desahogarme en muchas de las ocasiones en las que lo necesitaba. Y pues ahora, justo como lo comentamos, no responsabilizo a mi papá por darme esa crianza. Entiendo que fue su manera de decirme la sociedad es una perra y tú tienes que ser el doble de perra porque si no te van a tirar, Ujú. ¿no? Ahora lo entiendo de esa manera y digo, pues va, gracias. Gracias porque pues me ayudó en ciertas cosas y me forjó de cierta manera. Y pues trajo sus consecuencias este tipo de crianza que tuve, pero creo que rescató más las cosas buenas que el hecho de que pues me hayan inculcado que los hombres no lloran y que yo tenía que ser prácticamente como que comportarme como un hombre, ¿no? Claro. Pero también está la contraparte de cuando estaba mi mamá, que mi mamá era como de, es que tú eres una dama y siéntate como una dama y compórtate como una dama y ponte falditas y vestiditos porque eso hacen las damas. Entonces yo en esta parte pues entré como en un conflicto entre, entonces cómo debo de comportarme, entonces qué soy. Soy una niña, ¿cuándo soy una niña? ¿Cuándo tengo que ser un niño? Porque mi papá me marcaba mucho esta parte de, es que si te agreden en la escuela, no, tú no llores, tú tienes que ser fuerte. O sea, no me decía él contéstales, pégales o algo así, pero era un no llores. Entonces yo decía, ¿y en qué momento me tengo que comportar o voy a saber cómo comportarme de las dos maneras? O sea, yo era o soy hombre o soy mujer. No era un puedo combinar cosas de los dos y entonces forjar mi propia personalidad, ¿no? Ahora ya lo entiendo de diferente manera y es un, ok, sí, estereotipadamente te tienes que comportar de esta manera si eres hombre y de esta manera si eres mujer. Pero pues hay que romper con esos estereotipos, o sea, y si uno no comienza como a hacer este tipo de cambios, entonces ¿cuándo se van a ver, no? Si la gente no es atrevida para hacer las cosas, entonces ¿en qué momento se van a producir los cambios? Y ahora entiendo que puedo combinar un poco estas dos, que tengo que ser fuerte en ciertos casos y que en otros casos pues puedo dejarme guiar por mis emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues ahora lo entiendo y tengo esta conciencia y pues ya no responsabilizo a mis padres, ya no pongo excusas de, ah, es que porque a mí me criaron de esta manera, es que yo soy así y es que los mexicanos tenemos estos estereotipos. No, o sea, porque ya entiendo que si yo me responsabilizo de mi vida, pues entonces se va a ir creando una cadenita, así como se crean los patrones para cosas malas, también se crean patrones para Para cosas cosas buenas. buenas. Entonces, qué mejor que si vamos a crear patrones, pues sea para cosas positivas, que nos ayuden. Sí, claro, o sea, va de la manera de ver, como ya lo había mencionado, en qué cosas estamos haciendo bien y que podemos seguir haciéndolas bien. Eso es a lo que voy. Y las cosas malas yo creo que va más a que no sabemos que esas cosas las estamos haciendo mal. Y va más allá de la educación. Yo creo que, como ya mencionabas lo de tus papás, ellos también a lo mejor en la sociedad o en donde ellos se criaron, pues también se les dieron ese tipo de semblanzas, ese tipo de enseñanzas, de que el hombre no llora, de que la mujer debe ser así, con faldita y todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que va más arraigado a eso, todas esas, culturalmente hablando, ujú. de esos pensamientos
que yo siento que actualmente se han ido desapareciendo. Pero fíjate que pasa algo chistoso, porque siento que ahora se está dando una falsa moralidad por parte de muchas personas. A lo que voy es que muchas de estas personas están criticando las cosas desde redes sociales, pero ¿qué hacen en persona? Hacen todo lo contrario a ellas. A lo que voy es que pueden publicar una foto con su mamá, ¿no? Aquí con mi mamá que yo la quiero mucho, ¿no? Y te pones bueno, no indagas mucho en esa persona, pero no, o sea, a lo mejor esa persona trata mal a su mamá, pero solamente para tenerla ahí en redes sociales pone que la familia es lo máximo, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy, lo que está dando actualmente, una falsa, una falsa, una falsa moral de muchas personas. Es como, ¿eres o no eres? Eso es a lo que voy. Eh, y pues sí, creo que no sé qué opinión tienes acerca de esto. Yo pienso que sí, muchas veces por decir lo que pienses ya te están condenando muchas veces. Y como que seguimos ciertos patrones políticamente correctos, opiniones políticamente correctas. Pero pues muchas veces vamos a lo que son muy, muy drásticas las personas. Si no piensas igual que ellos, son de, si tú no piensas como yo, no puedes estar conmigo, o no puedes pertenecer a lo que soy, o a lo que yo estoy pensando. O sea, ¿tú qué opinión tienes acerca de eso, de la falsa moral que hay ahora, de esas personas que si bien sí tienen este arraigado o tienen ese integrado esa iniciativa para hacer el cambio, y a las personas que no tienen la iniciativa, pero por verse bien, políticamente correcto, solamente lo hacen? Ahora sí que por seguir la tendencia de ser moral actualmente, pues seguimos con esa tendencia. ¿Cómo lo ves actualmente? Yo creo que... Ay, ya me siento yo la entrevistada. Yo creo que nosotros nos dejamos guiar más por la parte del libertinaje que por la parte de libertad. Y entonces es ahí cuando llega esta, como dices, falsa moralidad, esta incongruencia entre lo que estamos viendo, lo que se supone que debería de ser, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, este tema tan sonado de responsabilidad afectiva en redes sociales es como de, debes de tener responsabilidad afectiva y debes de decirme lo que quieres, comunicármelo y todo. Mm. Pero no se habla, no se ve lo que hay detrás de esto, ¿no? Porque tener responsabilidad afectiva no es decir de la noche a la mañana ya la tengo y ya puedo decirte cómo me siento y ya te lo comunico. No, es un trabajo constante que implica el hacer una introspección, como decías, y entonces identificar cuál es el origen, por qué no te puedes comunicar, por qué reaccionas de determinada manera y entonces vienen muchas cosas implícitas. Y entonces en esta parte tendríamos la cuestión de la libertad. Pero no llegamos a este punto porque decimos es que yo me quiero divertir, es que Mm. yo quiero hacer ciertas cosas y entonces, por ejemplo, si estamos ligando con un chavo, hablando de este tema de responsabilidad afectiva, nos gusta, ¿no? Nos agrada el chico, pero de pronto llega alguien más que nos llama la atención y entonces ya no le queremos hablar al chico anterior y no tenemos esta responsabilidad de decirle, ¿sabes qué? Pues ya no quiero platicar contigo, eh, ya no me interesas, decirle tal vez las cosas como son, ¿no? Cambiarle un poco la historia, pero comunicarle lo que está pasando para que no se saque de onda. Ujú. Nosotros no tenemos ni esa libertad para decírselo, ni respetamos esa libertad de la persona porque sabemos que si no lo hacemos, entonces dañaríamos sus sentimientos porque estuvimos por un tiempo hablando y de pronto ya no hablar, qué raro sería, ¿no? Sí. Entonces nos guiamos por esta parte del libertinaje y decimos, ah, no, o sea, yo sí quiero conocer a alguien más, pero también te quiero tener a ti aquí Claro. conmigo. Entonces conozco a alguien más y te tengo a ti aquí conmigo, pero tú ya no me interesas tanto. Y entonces entra esta parte de incongruencia en la que sí vimos en redes sociales que la responsabilidad afectiva era importante y todo eso, pero ya cuando la llevamos a la cuestión de la práctica, decimos, ay no, mejor no. Sí será muy importante y todo, pero yo prefiero divertirme y yo prefiero pasármela bien a pues hacer lo que se debe de hacer, ¿no? A hacer lo correcto, a tener yo esta libertad y darle la libertad a la persona de que se sienta bien, de que experimente determinada emoción, ¿no?
Entonces, pues sí, creo que como mexicanos tenemos muchas cosas incongruentes y tenemos mucho esta parte de libertinaje y no la parte de libertad. No tenemos esta empatía para poder tener esta libertad y entonces no cruzar tus límites, pero tampoco cruzar los míos, Ujú. ¿sabes? Sino que se cae en esto de, pues yo quiero ser feliz a costa de lo que sea. Y como dices, aplastamos al otro para que nosotros estemos en primer lugar. La libertad, creo que es un dicho, una palabra. La libertad termina cuando, creo que, no recuerdo cómo va. La libertad termina, creo que cuando invades a la otra, no recuerdo. Yo Cuando me los, afecta, algo así, no yo sé me lo sé algo así como de tu libertad termina en donde comienza la libertad del otro. exactamente. Sí, ¿y tú crees que eso sí está bien dicho? Sí, yo creo que sí, porque pues cuando invades los límites, la privacidad de otra persona, entonces ya estamos como cayendo en un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la música, cuando pones música alta en tu casa, pero tan alta al grado de que escucha el vecino, pues entonces el vecino se molesta. Sí, Y pues ya no sí. estás tú teniendo la libertad de poner música, sino estás cayendo en el libertinaje de pongo música y la pongo el volumen que quiera porque es mi casa. Y al vecino que le importa, ¿no? Lo que yo Ujú. estoy escuchando. Pero realmente sí le importa porque, por ejemplo, si ahorita un vecino tuviera música, entonces yo me enojaría mucho porque no tengo el silencio que necesito para grabar este podcast. Entonces está invadiendo mi libertad y pues oye, qué coraje. Yo sí me Sí. enojaría. Sí, y aparte, pues yo no estaría aquí. Bueno, sí, Sí, yo no sí. no, sí, sí está. Bueno, no se Bueno, grabaría por tanto dependiendo. ruido. Sí, sí. Porque ya no quieres tener aquí, aquí. No, sí, está bien que estés aquí. A toda la gente no me va a volver a invitar. Ah, No, sí. Nos no, caíste sí, sí, muy sí. bien. Sí, espero que les haga, bueno, a lo que vamos del podcast, pero esté gustando. Me está gustando estar aquí. Siento gusto estar con tu público, con toda la gente que te escucha. Y aparte es un tema muy interesante, ¿no? Creo que hay muchos como puntos de vista desde dónde ver las cosas, tanto de manera humana como de manera cultural, ¿no? Hablando del Sí, sí, sí. mexicano específicamente. Es que, mira, va a otra cosa que estaba platicando con mi profesor eh, acerca de este libro. Él trataba mucho de darme en cuenta que las cosas se pueden hacer, que tú si quieres estudiar, puedes alcanzar todo lo que tú quieras y así. Y te pintan en todas las escuelas que todo en la vida se puede, pero difícilmente a veces se puede. O sea, ¿estás de acuerdo? Y a lo que voy, a lo mejor nosotros entramos en una, dentro de los 120 millones de mexicanos que estamos, nosotros dos tenemos posibilidades de seguir estudiando, pero las demás personas no tienen, a lo mejor una persona o un niño o un joven que está estudiando en una sierra en Puebla, bueno, en Puebla no, una sierra en Oaxaca, por decirlo de esa manera. Y no, y digo Oaxaca por lo difícil que es las vías de comunicación, las vías de transporte, lo difícil que es llegar a todas esas zonas o a las escuelas. Imagínate qué difícil. No todos estamos partiendo del mismo lugar de origen. Algunos están más adelantados que otros. A lo mejor una persona que tiene muchas ganas de estudiar, tiene muchas fortalezas, es muy inteligente, muy talentoso, pero no tiene los medios para concluir sus estudios, no le van a quedar ganas de hacerlo. Y una persona puede ser muy talentosa para algo, pero si no tiene con qué, no tiene esas herramientas para poder hacerlas, ¿cómo puede alcanzarlas? O sea, yo creo que cuando nos damos cuenta de eso, partimos en que no todos tenemos los mismos privilegios o no todos tenemos las mismas herramientas que otras personas. Entonces eso también es un punto fundamental para empezar a entender al mexicano. Somos 120 millones de personas. Entonces, facilidad de conseguir las cosas no las hay. Si quieres conseguir las cosas, las vas a conseguir en un corto plazo o en un largo plazo o nunca. Es así, porque se pone difícil para conseguirlas. O si te vas a medio plazo, pues te va a tardar un poco, pero lo vas a conseguir. Y si ya tienes posibilidades de hacerlo, herramientas o muchas cosas, o esos factores que te ayudan a conseguir más rápido trabajo, más oportunidades en la vida, lo vas a hacer, lo vas a lograr. A lo mejor a nosotros nos puede costar mucho trabajo y determinar en qué momento va a pasar, porque también eso pasa mucho y juega mucho de si lo que nosotros realmente estamos haciendo
va a ser suficiente para tener el día de mañana algo. Eso es lo que vamos, nos ponemos a pensar eso siempre. Si realmente lo que estoy haciendo hoy va a tener un impacto el día de mañana. Y te voy a decir que suena triste y cruel, pero no lo sabemos. No podemos adelantarnos al tiempo y con una esfera y ver, mira, sí voy a tener todo lo que soñé algún día. No, yo creo que tenemos que ponernos en una balanza todo ese tipo de cosas y empezar a creer en que no todos partimos de la misma línea de origen. Y pues yo creo que, como diría Tenoch Huerta, me gusta mucho Tenoch Huerta, y me gusta, en una entrevista dice, si tenemos que leer 1000 veces, si tenemos que correr, tenemos que ser más rápido, tenemos que ser más esto y lo otro. Porque cuando haya una posibilidad de hacerlo, tengamos las herramientas para hacerlo. O sea, no tengamos que depender de nadie más que de nuestras propias fortalezas, de todo lo que nosotros nos formó como personas en todo el tiempo de experiencia que hagamos algo, ¿no? Y pasa mucho eso en las áreas laborales. Creo que los reclutamientos o el factor humano se ve interrumpido de una manera eficiente por el nepotismo que hay, por las palancas, porque tu papá o bueno, en el caso, ¿no? De algunas empresas, porque tu papá trabaja en esa empresa, es el dueño de esa empresa y va a meter a su hijo a trabajar. ¿Y qué caso tiene competir contra una persona así si sabes que nunca te van a dar el trabajo, nunca vas a tener la posibilidad de conseguir eso? Y, y como diría esta persona, que a lo mejor no muchos están contentos con este tipo de discursos porque la gente los ve como victimarse. Pero yo lo veo así, o sea, yo creo que hay mucha... eh, yo creo que no todos, como ya lo mencioné, no todos partimos de esa línea. Entonces, si nos preparamos más, y aunque eso no nos va a asegurar nada, puede que en algún momento nos vamos a tener que aferrar a esa oportunidad y no soltarla nunca. Y si no se dio en algo, se va a dar en otra cosa. Yo la verdad no creo en el destino. Yo creo que todas las personas construyen su propia vida eh, conforme a experiencias, conforme a relaciones personales, relaciones sociales. Eso lo va a ir nutriendo de muchas cosas. Si eres una persona que ya terminaste tu carrera, pero te la pasas todos los días en tu casa, sin conocer a gente, sin conocer amigos, obviamente no vas a poder conseguirlo, te va a costar más trabajo, no estás haciendo nada. Pero si eres una persona que terminaste tu carrera y no sé, te relacionas con amigos, de esos amigos te relacionas con otras personas que a lo mejor estudiaron tu misma carrera, estudiaron o tienen alguna vacante en un trabajo y pues solamente por estar en esa situación y a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que las relaciones sociales importan mucho en cómo sea nuestra vida en un futuro, o dependemos mucho de eso, de las relaciones, cómo nos resolvemos con otras personas, obviamente de una manera sana, porque pues dependiendo qué amistades te encuentres, yo también soy fiel creyente que las amistades no te definen como persona, pero definen muy bien tu personalidad. Y si te juntas bien, y si te juntas con personas que ven por su futuro, que ven por, por crecer con el tiempo, crecer diariamente, yo creo que eso te va a ayudar mucho, muchísimo. Y pues eso también es un factor para todas las personas que no pueden hacerlo, porque lamentablemente el entorno o sus amistades pues no son viables, son muy poco, no confiables, pero pues problemáticas, decirlo así de esa manera. Y pues si me equivoco, pues ahí lo comentan. Pero pues todo lo estoy diciendo en base a mi opinión o como yo percibo las cosas. A lo mejor tú lo percibes diferente. Y si tú lo percibes diferente, por favor déjalo en los comentarios. Y pues nos comentas qué te parece todos esos temas o todo lo que hablamos aquí. O al menos es lo que mi opinión me pertenece en este podcast. Muy bien, Chris. Y oye, ya solamente para terminar el episodio del día de hoy, platícanos un poquito de cómo crees que se pueda cambiar esta problemática del mexicano para que ahora ya no sea como la excusa de es que pues soy así porque soy mexicano,
sino que lo veamos desde un punto de vista más humano y que el mexicano pueda potenciar sus Ajá. habilidades innatas. Yo creo que la solución sería irse de México. Ah, es cierto. Ah. Es No, una gran solución, ¿eh? no, 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 no. Creo que, unado a lo que dije anteriormente, eh, la mente es muy poderosa. Y creo que, como ya lo he mencionado en unos minutos atrás en el podcast, yo creo que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y creo que el mexicano, o las personas, o la gran sociedad, la gran mayor parte de la sociedad mexicana, siempre nos arrepentimos de las cosas ya cuando sucedieron. Siempre tenemos esa palabra de él hubiera hecho esto y el otro. Yo creo que si empezamos a quitar esa palabra del hubiera y en ese momento hacerlo, porque el hubiera es el pasado y del pasado hacia atrás tú ya no lo puedes componer, no lo puedes arreglar. Simplemente lo que vives ahora es tu presente. Y si alguien va a tener que cambiarlo, no va a ser, no va a ser tu mamá, no va a ser tu papá, no va a ser tu hermano, no va a ser tu novia, no va a ser lo que tú quieras. El único que va a determinar cambiar eres tú. Y el único que sabe qué le duele, el único que sabe, yo creo que eso es lo que le falta al mexicano, conocerse. Yo creo que empezar a tomar buenos hábitos, empezar a hacer cosas que dejaste de hacer hace mucho tiempo. Eh, Creo que un factor importante y aunado a todo esto es la falta de educación que hay en México. El leer libros. ¿Cómo voy a saber? Muchas veces no leemos mucho, nos malinformamos. eh, Creo que también la educación, y ya estructuralmente hablando, esto ha estado llenado de corrupción en el gobierno mexicano, pero yo creo que eso sería un paso importante en México, la educación. Yo creo que eh, eso sería el cambio regeneracional en las nuevas personas que vengan, en nosotros como personas jóvenes, si vamos a tener el día de mañana una familia, fomentarles todas esas cosas que nos hubieran gustado que nos dijeran de niños. Eh, Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que el cambio no se va a ver hoy, yo creo que el cambio es en el futuro. Creo que aquí aplica muy bien una frase que dice, el cambio comienza por ti, ¿no? Y considero que no solamente te refieres a la educación que te pueda brindar la SEP Ujú. o una escuela privada, sino la educación que tú eliges tener y la información que tú decides absorber para guiarte conforme ella en tu vida, Sí, ¿no? Porque si no, pues entonces esta no sería una solución porque estaríamos esperando a que el gobierno otra vez nos dé las herramientas para nosotros poder cambiar y poder crecer. Y ese no es el punto de lo que nos acabas de comentar, considero, sino el punto es pues lo que puedes hacer dentro de tus posibilidades y en este caso es identificar qué educación tienes y qué educación quieres tener, ¿no? Para que con base en ello pues entonces comiences ahora a actuar y a generar un cambio que va a repercutir directamente pues en tu entorno primario, ya sea tu familia, en cuestión laboral, en la escuela, en todos lados, pues se va a notar ese cambio, ¿no? sí, sí. O sea, y ya para terminar mi punto acerca de lo que se tiene que mejorar, es eso. Yo creo que ahora actualmente a los niños se les está dando un celular, una tablet. Y creo que esto a la larga va a terminar afectándoles. Pero pues inculcar hábitos que van a hacer que tú como persona vayas cambiando. Y pues no se puede hacer más. Yo creo que el cambio está en uno, siguiendo hábitos como tal. Yo creo que los hábitos cuestan mucho trabajo. Si tienes un mal hábito, hacerte de un hábito es muy difícil de asentarlo, pero pues nada es imposible. Yo creo que nada es imposible y pues apoyarte de esas personas que de verdad quieren ver un cambio en ti. Las personas que realmente les importas te van a estar apoyando en todo.
Y pues nada, eso es lo que yo considero que se tiene que hacer. Y, y pues como frutas y verduras, que también es lo importante. Para crecer sanos y fuertes. Bueno, pues muchas gracias, Chris, por estar De nada. aquí el día de hoy. La verdad me Muchas dio mucho gracias. gusto platicar contigo, grabar este episodio y espero tenerte aquí en otra ocasión, por favor. Y también muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí, por escuchar el podcast. Espero que les haya parecido interesante, que hayan concordado con algunas ideas que compartimos. Y pues como dice Chris, déjenos en los comentarios qué opinan, cómo es que ven las cosas respecto a esto de la psicología del mexicano. Y bueno, pues no olviden, si les interesó el tema, buscar este libro que les recuerdo que es de Mauro Rodríguez y Patricia Ramírez. Buen día. Se llama Psicología del Mexicano. Claro. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto.